Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en esta ocasión. Y una vez más, este es su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. Y bienvenidos ¿a qué? A nuestra escuela bíblica. Hoy tenemos otra lección más. ¿Y cuál es? Hoy tenemos la lección número 25 de nuestro leccionario pentecostal, nuestro leccionario bíblico pentecostal publicado por la editorial Pentecostal. Y como siempre uso la guía del maestro, en esta ocasión estamos en las páginas 223 a la 231 con un tema de la época, el nacimiento de Jesús. Y las lecturas bíblicas las vamos a tener en dos evangelios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23, y en Lucas, capítulo 1, versos 26 al 56, y con una afirmación fundamental. El nacimiento de Jesús ocurrió según la profecía bíblica de Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En la lección de hoy, de este día, aprenderemos varias cosas. Primero, que Jesús es Dios y se encarnó como un hombre. A esa doctrina le llamamos la encarnación, y vino al mundo como el Mesías prometido. Segundo, como la genealogía de los antepasados de José y de María muestran que Jesús nació del linaje del rey David. Y tercero, vamos a valorizar la profecía bíblica y la pertinencia del cumplimiento de la misma. Y tenemos que decir lo siguiente, escuche bien, Dios ha manifestado en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un plan para derrotar al diablo y sus poderes. Eso es algo que está subrayado en las Sagradas Escrituras. Y Dios ha prometido liberar al ser humano de toda maldad, enviando ¿a quién? Bueno, enviando a un Salvador que nacería de manera sobrenatural. Y eso lo encontraremos en la lección de esta ocasión. Y esa forma sobrenatural, nosotros que nos llamamos cristianos, le llamamos el nacimiento virginal, y es una doctrina fundamentada en nuestra fe. Este suceso que vamos a estar tratando, la cristiandad lo celebra todos los años, y a esta celebración le llamamos nada menos que Navidad o Natividad, que está relacionado con el nacimiento de Jesucristo. En nuestro estudio de hoy vamos a valorizar cuál es el verdadero sentido de esta festividad, y estaremos agradeciéndole a Dios por este regalo divino tan hermoso que nos ha enviado. Vamos a la primera parte de nuestra lección, que se llama así: Anuncio profético del nacimiento de Jesús. Y en la letra A de esta primera sesión dice la profecía de Emanuel. Y ahí tenemos que referirnos a Isaías capítulo 7, versículos 14 al 16, para que hagamos un pequeñito análisis de este pasaje bíblico. La ocasión de esta profecía fue la invasión de Judá, del reino de Judá, por dos reyes aliados, el de Siria
y el del reinado de Israel. Estos reyes que tratan de invadir a Judá, uno de ellos, el que era rey de Israel, se llamaba Peca, y el que era rey de Siria se llamaba Resín. El objetivo de estos dos reyes era reemplazar a Acab por otro rey conforme a los caprichos de esta coalición de dos reyes que acabamos de mencionar. El rey Acaz confiaba en sus relaciones políticas y buscó ayuda ¿de quién? De Asiria, de esa gran potencia. El profeta Isaías le insiste al rey Acaz en que confiara en Jehová en lugar de confiar en las potencias políticas, en este caso en Asiria. Y Dios le brindó a este rey una buena oportunidad, según el versículo 11 del capítulo 7, donde Dios le decía, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Fíjese, a pesar de nuestras malas acciones y aunque algunas veces vayamos por un camino que no es el correcto, Dios siempre nos da una oportunidad. Pero a pesar de esta opción que Dios le dio, el rey Acaz no aceptó el programa ni la ayuda que Dios le estaba ofreciendo. Era lo que nosotros llamamos en la Biblia duro de cerviz. Una persona que no quiere cambiar con todo y la ayuda que Dios le mostraba. Por lo tanto, Dios le ofreció una señal a rey Acaz. Y el versículo 14 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía es de las que se denominan de doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento parcial en aquel entonces y va a tener un cumplimiento pleno muchos siglos después en la persona de Jesús, el Hijo de María. Ese elemento nosotros como intérpretes de la Biblia debemos tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de profecía, porque hay cumplimientos parciales y hay cumplimientos futuros o escatológicos. Isaías predijo la disolución de la alianza de Israel con Siria. Eso está escrito en Isaías 8 del 1 al 4. Asiria sería el instrumento de castigo que Dios utilizaría. ¿Para qué? Para ajusticiar a estas potencias que no estaban confiando en Dios. La señal implicaba que en el plazo de tiempo en el cual una virgen se casaba, tenía un hijo y lo criaba entre 3 a 4 años, que es lo que se conoce como la edad del discernimiento moral, las dos naciones invasoras serían destruidas. Así que el juicio de Dios iba a caer de una manera rápida. En la letra B de esta primera parte dice, un niño nos es nacido. Y aquí vamos a estar haciendo referencia a Isaías 9, versículos 1 al 7. En este pasaje nos encontramos con lo que sería el cumplimiento y la continuación profética del capítulo 7, versículo 14 que habíamos leído anteriormente. Aquí lo que vamos a encontrar es el Emmanuel, que es según Mateo, capítulo 1, versículo 23, significa Dios con nosotros. Así que la profecía sí lo identificaba, pero es Mateo quien lo traduce, porque Emmanuel significa
Dios está con nosotros, Dios nos visita. Isaías nos habla aquí del reinado mesiánico del príncipe de paz. Y el mejor comentario de esta profecía nos lo da Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, donde hace referencia al cumplimiento en la persona de Jesús. Y ahí en Mateo 4, versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y el versículo 14 añade, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Fíjese, pasaron muchos siglos, por eso algunas veces Dios da una palabra profética, nosotros nos desesperamos, pero tenemos que esperar en Dios porque la palabra de Dios, si es palabra de Dios, no cae en el olvido, no cae en vacío. Tarde o temprano se cumple. Galilea de los gentiles era un término despectivo dado por el reino de Judá y simplemente por el hecho de que esta gente de Galilea vivían alejados de la capital y del templo, ya que por su posición, diríamos posición geográfica, se encontraba en un contacto más inmediato con los gentiles acusados por tanto, o sea, Galilea eran acusados de ¿qué? De que ellos lo que tenían era una religiosidad y una moralidad semi-israelita y semi-pagana. De eso acusaban a los galileos. Es Galilea donde tanto el profeta Isaías como Mateo, el Evangelio de Mateo, señalan que desde allí, miren qué cosa interesante, se inicia el ministerio de Jesús. A los que los acusaban de semi-religiosos y de semi-paganos, Dios escoge desde allí iniciar su misión. Isaías había tenido esta revelación 7 siglos antes. ¿Con qué? Con un pleno cumplimiento en la persona de Jesús. El profeta le asigna a este niño en el capítulo 9, versículo 6, 4 características que pudiéramos denominar las reales de un rey. Primero le llama admirable consejero, que implica su sabiduría y su prudencia gracias a la omnisciencia divina. Segundo, le llama Dios fuerte, expresión que en el Antiguo Testamento solo aplica a Jehová Dios. Y es una expresión de omnipotencia. Eso lo podemos encontrar en Isaías 10, versos 20 al 21, lo confirma. Y vemos aquí en este Dios fuerte una implicación de la divinidad de este niño. También se le llama con el nombre Padre Eterno. Y aquí vemos la eternidad, sin principio y sin fin, como indica Juan 1, capítulo 1, versículos 1 al 2, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que esas son características. Dios vive fuera del tiempo. Eso no lo entendemos nosotros, pero Dios vive fuera del tiempo y el tiempo a Dios no le afecta en nada, solo a la raza humana. También se le denomina príncipe de paz. El gobierno de el Mesías será un gobierno que se caracteriza por la justicia y por la paz. No será un gobernante tirano, sino más bien un gobernante paternal. En el capítulo 11 se amplía en detalle ese reinado de paz, una paz fundamentada en ¿qué? En la justicia. Luego, en la segunda parte de nuestro estudio
titulado Genealogía del Niño Emanuel. En la letra A vamos a ser rápido y vamos a estar mencionando la descendencia de Jesús por la línea de David. ¿Y qué tenemos que decir aquí? Bueno, que al conservar y usar la genealogía era algo muy característico de los pueblos semitas y de manera muy particular del pueblo judío. El apóstol Pablo, inclusive, en Romanos capítulo 11, versículo 1, y Filipenses 3:5, hace referencia a la propia genealogía de él. El Evangelio de Mateo, cuya destinatarios en su gran mayoría son judíos, enfatizan el parentesco de Jesús con su ascendencia de David y con Abraham. Y en este primer verso de aquí de Mateo dice hijo de David y hijo de Abraham. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que fija la promesa mesiánica hecha al patriarca Abraham. Mateo, en su genealogía, aquí en el capítulo 1, presenta 3 grupos de 14 generaciones cada una. Omite, claro, algunos nombres y también omite algunos personajes conocidos. Y utiliza la expresión, el verbo engendró. Y déjenme decir algo sobre este verbo engendró. Tenemos que tener mucho cuidado porque ya que el verbo engendró puede entenderse en 2 formas. Escuche bien, como descendencia inmediata o directa, cuando dice en el versículo 6, David engendró a Salomón. O sea, ahí engendró significa inmediatamente quien le sigue es el hijo, pero también como una descendencia mediata o indirecta, cuando dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Los que conocemos la historia sabemos que Jacob fue un patriarca y luego José, el marido de María, viene muchos tiempos después. Por lo tanto, puede significar un hijo directo o puede significar un pariente lejano. El verbo engendro, no se le olvide. Es muy interesante que Mateo incluya a varias mujeres en esta genealogía, asunto que no era muy común entre los judíos. Y lo más extraño es que algunas de estas mujeres son de conducta moral cuestionable. Escuche, Tamar. ¿Quién fue Tamar? Bueno, Tamar, quien sedujo deliberadamente a su suegro, Judá, y cometió adulterio con él. Génesis 38. Rahab, que era una prostituta de Jericó, Josué 2, del 1 al 7. Ruth no era judía, era moabita. Eso le dice en Ruth 1:4. Y esto era un asunto prohibido por la ley judía, según Deuteronomio 23:3. Los moabitas eran un pueblo extranjero y odiado. La otra mujer es Betsabé, la madre de Salomón. Fue mujer que David le quitó a Uría. Pero ¿qué aprendemos de que se incluyan todas estas mujeres con estas conductas extrañas aquí? Bueno, aquí lo que vemos reflejado es la universalidad de la obra salvadora de Jesucristo. Mateo nos presenta a un Jesús que no discrimina entre judío y gentil, no hace distinción entre hombre y mujer y no separa a los santos de los pecadores. Su amor es universal. Este es el mensaje que encierran estas 4 mujeres. En la letra B vemos la genealogía de Jesús desde Adán. Y aquí vamos a analizar rapidito a Lucas, capítulo 3, versículo 23. Aquí vamos a tener 2 perspectivas. Primero Mateo, ahora Lucas. Lucas nos presenta en su genealogía a un Jesús que se relaciona con
toda la humanidad. El orden en Jesús es inverso. Mateo comienza con Abraham y llega a Jesús. Lucas comienza con Jesús y llega hasta Adán. Para Mateo, Jesús es una posesión de los judíos, pero para Lucas, Jesús es una posesión para toda la raza humana. Por eso cuando nosotros estudiamos los evangelios tenemos que ver y no encontrar contradicciones, sino complementaciones y las distintas perspectivas de estos evangelios. La intención de Lucas es eliminar toda idea mesiánica o nacional, mejor dicho, toda idea nacional judía y toda intención o espíritu racista hebreo en la genealogía de Jesús. Esa es la intención de Lucas. Fíjense que Lucas tiene una perspectiva más gentil, Mateo tiene una perspectiva judía, y eso como intérprete de la escritura debemos considerarlo, la perspectiva de cada uno de los evangelistas. Jesús no solo era digno de ser rey de Israel, sino Jesús era digno, Jesús era el salvador de toda la raza humana. Y ahí vemos a Mateo haciendo su aportación y a Lucas. La tercera parte de nuestro estudio, el nacimiento de Jesús según el anuncio del ángel Gabriel. Ahí vemos varias cosas interesantes. La letra A, el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Luego vamos a analizar el ángel anunciando el nacimiento a José. Pero vamos a lo primero. En este pasaje, estamos en Lucas 1, 26 al 38. Gabriel aparece 4 veces en la Biblia como un mensajero que lo que hace es que revela los propósitos divinos. En el versículo 26, nosotros vamos a ver esos 4 lugares donde aparece Gabriel en la Biblia. La primera ocasión aparece en Daniel 8:16, explicándole una visión a Daniel relacionada con el tiempo del fin. Les repito, Daniel 8:16. Luego Gabriel aparece en Daniel 9:21. Le da a Daniel sabiduría y entendimiento para que comprenda las visiones. Luego encontramos de nuevo a Gabriel en el Lucas 1:19, que le lleva un mensaje a Zacarías relacionado con el nacimiento de Juan. Y luego lo encontramos en Lucas 1:26, donde le informa a María sobre el nacimiento de Jesús. Esas son las 4 ocasiones que aparece el ángel Gabriel. En el versículo 27 nos encontramos con María, quien estaba desposada, y ahí vamos a explicar un poquito eso, con José. El desposorio era un compromiso que duraba 1 año. Era muy serio. Y la joven prácticamente y legalmente estaba casada con José, aunque no tuviesen relaciones íntimas todavía. Mateo 1:18 certifica lo que acabo de decir, porque dice que estaba desposada y luego dice antes que se juntasen. Y en Lucas 1:34 dice, María preguntó, ¿cómo será esto de tener un hijo? Pues no conozco varón. Ellos no habían tenido la vida íntima, y esto era un compromiso, el desposorio, que solo podía ser disuelto por el divorcio. El embarazo de María sería
un milagro divino según el versículo 23, ya que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué fue esto? Bueno, esto tenemos que decir que fue una fecundación sobrenatural de la Virgen María. Doctrinalmente, esto es una doctrina de fe y la conocemos como el nacimiento virginal. El niño nacería por la acción del Espíritu Santo y no por intervención de ningún varón. El versículo 38, vemos a María cuando comprende y acepta y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. María, aunque no entendía bien lo que pasaba, se sometió a la voluntad del Señor. Y la letra B de esta tercera parte, un ángel se le aparece a José. Después de al ángel presentársele a María, ahora se le aparece a José porque José tenía un grave problema. El versículo 18 de Mateo capítulo 1 nos presenta la situación. Antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto era algo inexplicable. Una virgen quedando embarazada. En el versículo 19, José se escandaliza y decide hacer algo. Dice, José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. José, como su marido, legalmente él podía hacer por lo menos varias cosas. Denunciarla ante un tribunal y anular el desposorio. Podía repudiarla en público o privadamente, según Deuteronomio 24:1. Podía dejarla secretamente e irse, o podía retenerla y celebrar el matrimonio. José tomó la decisión más correcta gracias a que un ángel se le apareció en Mateo 1:20 y el ángel le explicó y le aclaró el pensamiento diciéndole, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Los judíos relacionaban, escuche bien esto, relacionaban el Espíritu Santo particularmente con la obra del nacimiento de una persona. En Job capítulo 33, versículo 4, dice bien claro, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por lo tanto, Jesucristo ingresa al mundo por medio del poder de Dios que le da vida y crea. ¿Y cómo podemos concluir esta hermosa lección del nacimiento virginal de Jesucristo? Bueno, Jesucristo es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros por la eternidad, siempre. Segundo, tanto María como José inicialmente no pudieron entender ni razonar el plan de Dios, pero después de la intervención y mensaje angelical, se sometieron y obedecieron la voluntad de Dios. Nosotros hoy día celebramos la Navidad como el mayor regalo que Dios le ha dado a la raza humana. Y por eso glorificamos al Señor. Así que se nos terminó el tiempo, será hasta la próxima ocasión y como siempre les habló su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia. Que pasen un lindo día en el Señor.